Podemos cambiar cualquier pensamiento que nos genera dolor. Todos los días tenemos el enorme regalo y el enorme poder en nuestras manos de elegir si vamos a alimentar la voz del miedo o vamos a elegir alimentar la voz del amor, la voz que va en pos de nuestro deseo. Todos los días, en cada momento, tenemos este poder y es nuestra responsabilidad qué diálogo interno vamos a sostener. Hay muchísima data dando vuelta en este mundillo espiritual sobre metafísica y el poder de la palabra y de los pensamientos y de las creencias limitantes. Para pasarlo en limpio, la manera en que yo lo veo, que me hace dar cuenta mucho más rápido cómo estoy accionando, desde qué lugar estoy viviendo mi vida, es saber que los pensamientos impactan en nuestras emociones, en la manera en que nos sentimos, y desde esa manera en que nos sentimos vamos a salir a accionar el mundo, y ese va a ser el filtro con el que vamos a ver la materia y con el que nos vamos a relacionar en esa materia. Nosotros mantenemos un sistema de pensamientos, de creencias que fue forjado en la infancia probablemente, y que con los años lo fuimos reafirmando en base a la repetición. De esta manera creamos como este filtro que para nosotros es la verdad. Y son estas creencias, en este caso las limitantes, las que nos hacen tener un filtro distorsionado sobre lo que verdaderamente somos y principalmente sobre cómo queremos vivir la vida. Estamos con esta voz del miedo alimentando constantemente una vida, una percepción en la que nuestros deseos no son posibles o son muy difíciles de alcanzar, y que obviamente todo eso nos genera dolor. Por eso empecé con esta lección de un curso de milagros. Podemos cambiar todos los pensamientos que nos generan dolor. Y es una enorme responsabilidad con la que nos encontramos diariamente en cada momento para los que queremos realmente generar un cambio en nuestra vida. Yo siento que uno de los primeros pasos va a ser revisar nuestro sistema de pensamientos y incomodarnos, desafiarnos a querer generar un cambio ahí, a poner nuestra energía, nuestro poder y nuestra fuerza en empezar a construir una nueva estructura en base a nuevas creencias, en este caso expansivas, que nos acerquen a nuestros deseos y nuestros sueños. Nuestro inconsciente está ahí como funcionando constantemente, medio una grabadora automática que a veces parece imperceptible, que está como silenciosa, pero está ahí narrando nuestro día. En el momento en que empezamos a esto, a ir al primer paso, decir, bueno, yo quiero cambiar la vida como está y como la estoy viviendo y sintiendo no me gusta, quiero generar un cambio. Y para los que vamos hacia el pensamiento, donde vamos a generar estas modificaciones, va a empezar a suceder como este derrumbe de la estructura. Pero para mí, el primer paso antes del derrumbe es el reconocimiento de cómo está creada esa estructura. Entonces, así como hemos creado nuestras creencias limitantes y nuestro sistema de pensamientos a base de la repetición durante muchísimos años, nos va a tocar hacer lo mismo de manera contraria para que estas creencias limitantes pasen a expansivas, también a base de la repetición. La parte incómoda del proceso es que justamente como este inconsciente funciona medio en automático, a veces no nos estamos dando cuenta realmente de qué pensamientos estamos sosteniendo en nuestro día a día y que estamos alimentando la voz del miedo. Entonces, uno de los primeros pasos cuando revisamos nuestros pensamientos va a ser reconocerlos, reconocer esta estructura que está creada con estas creencias limitantes. Yo creo que realmente una de las mejores maneras y lo que más recomiendo, y me lo recomiendo diariamente a mí cuando me encuentro con esta voz del miedo bañada en victimismo, es escribir. Sentarme a escribir a mí me ayuda a pasar de lo abstracto y de las ideas a verlo reflejado en la materia, en un papel. Y el ejercicio que he sostenido durante muchísimos meses, y lo sigo haciendo, lo hice hoy, hace un rato, cuando esta voz del victimismo apareció con toda, fue sentarme a escribir y hacerle un espacio. Porque una cosa es
negarla, rechazarla, que obviamente no va a servir de nada más que hacerla más grande. Y otra es darle el espacio que merece para que luego no sea la que dirija y narre nuestro día completo. Entonces yo hoy agarré hoja, papel y empecé a escribir sobre esta voz del miedo. Yo la llamo así, pero es simplemente pensamientos y creencias que sostuve toda mi vida, que hoy, por ejemplo, en este día han tomado como un protagonismo mayor. Entonces me senté y empecé a escribir todo lo que esa voz tenía para decirme, todas esas creencias, esos pensamientos que hoy me estaban generando mucho dolor y que se me estaban infiltrando como si fuese la verdad. O sea, estaban generando esta percepción de mi día y de mi vida en base a estos dolores que me generan estos pensamientos. Entonces, recomiendo muchísimo el tomar lapicera y papel y empezar ahí a bajar todo esto que sentimos. Igual también entiendo que cada quien tiene su manera. Para mí lo que más funciona es lo que más te funciona a vos, o sea, lo que más auténticamente sientas que podés ser en ese encontrarte con tu mundo interior, como que encuentres tu manera. Pero la escritura siento que es una gran vía para empezar a ver reflejado todos esos pensamientos, porque repito esto como de esta grabadora, porque a veces es muy, muy silenciosa, o sea, está como ahí de fondo sucediendo, pero no nos damos cuenta de lo que nos estamos contando, de qué diálogo interior estamos sosteniendo. A veces estas creencias como el titular, por ejemplo, no soy valiosa, no soy suficiente, no aparecen en los pensamientos así literalmente y no tenemos tanta noción de que nos estamos diciendo de esa manera, pero estás hablando con una amiga y le decís, no sé, siempre me va muy mal en el amor, siempre me rechazan. Es una manera de nombrarte como una persona no valiosa. Entonces tenemos como muchas maneras encubiertas ahí de sostener estos diálogos interiores que no hay que minimizar la manera en que nos estamos nombrando y en qué lugar nos estamos poniendo, porque, bueno, obviamente esto de que generamos emociones respecto a eso y después accionamos en base a esas emociones y esos pensamientos, entonces obviamente que empezamos como a entrar en un loop de repetición de este pensamiento se vuelve materia, porque lo estoy nombrando tanto como una verdad y me estoy identificando a mí con ese pensamiento que es inevitable después salir al mundo a verlo de esa manera, a encontrarme ese pensamiento que pensé durante toda mi vida reflejado afuera. Por ejemplo, esto, o sea, yo siempre dije esto de que a mí en el amor me va mal y me rechazan y tal cual, lo he dicho toda la vida y toda la vida he recibido eso en mi materia, eso en mis relaciones, me rechazan. Es como la gran herida, me rechazan. Entonces, cuando empecé a hacer estos cambios, me empecé a encontrar obviamente con este diálogo como yo creo que lo primero que pasa y lo más grande es que cuando estamos realmente dedicados a cambiar estos pensamientos y nuestro sistema de pensamientos, esto se empieza a iluminar. Entonces le estamos echando zoom, haciendo foco a todo lo que nos decimos constantemente y empezar a tomar conciencia. Mirá lo que estoy pensando sobre mí. O sea, como que esto deja de ser un simple pensamiento que pasa, sino que es un pensamiento que aparece y que yo me agarro y me aferro a él y me identifico. O sea, me empiezo a nombrar. Yo, Luciana, soy rechazada en el amor. Y es lo que me empiezo a contar a mí misma. Y es esa estructura, ese ladrillito por ladrillito que voy poniendo en base a estos pensamientos que voy teniendo. Entonces, en este ejercicio de la escritura, creo que lo que primero empieza a pasar es que nos damos cuenta qué estructura tenemos. O sea, me empiezo a dar cuenta cómo armé yo mi estructura. ¿Qué le dije? ¿Qué pensaba mientras ponía cada uno de esos ladrillos? Y tenemos la elección de dejarla ahí, si nos gusta, si nos sentimos que nos hace bien y que realmente está alineado a nuestra verdad y a nuestros deseos, o tenemos la oportunidad de cambiarlos, de cambiar esa estructura, cambiar esos pensamientos. Entonces, el segundo paso cuando ya estamos ahí en una cotidianidad revisando estos pensamientos, yo diría que por un tiempo simplemente es como anotar estos pensamientos que aparecen para lograr identificarlos realmente cuando lleguen, porque van a estar ahí y van a susurrar bajito, pero van a susurrar. Y primero que también hay algo nuestro como que va a querer resistirse al derrumbe de esa estructura porque es con la que nos hemos identificado toda la vida.
Entonces va a querer permanecer. Hay algo que yo siento como si fuese cierta, yo me rebelo ante la voz del miedo y la voz del miedo de repente toma un poder nuevo, como que se hace más grande. Y para mí es simplemente esto de porque está siendo iluminada. O sea, cuando la voz del miedo está ahí, como en un segundo plano, susurrando, sin que nosotros prestemos tanta atención, está ocupando todo el espacio en nuestra mente, nos está narrando nuestra vida, pero de una manera que pasa desapercibida. Y principalmente que nosotros no nos estamos revelando ante ella, o sea, estamos diciéndole que sí, estamos asintiendo esa voz. Cuando de repente eso nos empieza a hacer ruido, decimos, che, ¿qué me estoy contando? Y quiero empezar a meter una nueva voz. Hay como si fuese una guerra de egos, ¿viste? O sea, ¿quién va a ocupar el espacio ahora? Y empieza a ver, bueno, todo este derrumbe de estructura. El segundo paso para mí, y esto lo comparto porque lo vivo en carne propia y porque es el camino que me está llevando a otra vida ahora. O sea, yo no tengo la vida resuelta para nada, pero sí estoy teniendo resultados en la manera en que me siento y en la manera en que empiezo a accionar. Y principalmente después de un montonazo de años de trabajo interior donde yo creí que estaba rota y tenía que sanarme, me encuentro con este pasaje final a una nueva vida donde me doy cuenta que realmente el foco tiene que estar ahora en mi manera de nombrarme a mí misma. ¿Quién soy cuando pienso en mí y qué diálogo interior mantengo? Entonces empecé de esa manera, como reconociendo mis creencias limitantes, dándome cuenta cómo había forjado esa estructura y la quise romper esa estructura porque por lo menos en lo personal la verdad que todo estaba lleno de dolor justamente y me sentía como muy muy alejada de la vida que quería, que esa estructura no me servía para lo que yo quería crear. Entonces, una vez que reconocí y que reconozco en mi cotidianidad estos pensamientos que aparecen, que me duelen, empiezo a redireccionar esos pensamientos a unos nuevos, con los que sí quiero que se forje la nueva estructura en mi vida, con los que sí quiero, o sea, como que quiero cambiar el filtro, entonces me empiezo a nombrar en un nuevo filtro. ¿Qué nueva percepción voy a tener yo sobre mí y sobre el mundo en el que yo vivo? Y esto es lo que he hecho durante muchísimo tiempo, escribir cada una de esas creencias, las que más repetitivas son las que más aparecen, hacerlas como esta frase, como no soy valiosa y no soy suficiente. Y cada vez que aparecía este no soy valiosa y no soy suficiente de la manera en que aparecía y que aparece, empezar en ese mismo momento que lo reconozco, frenar y decirme lo nuevo que quiero afirmar. Esto es, obviamente, son como ejercicios de nuestra cotidianidad con los que vamos moldeando estos pensamientos y los vamos cambiando. Después es como todo un combo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que hacemos también con el cuerpo y con otra manera de encontrarnos con nuestras emociones para que esto machee con este nuevo sistema de pensamientos. Pero bueno, hoy es principalmente como el foco en el pensamiento y en las creencias limitantes y pasarlas a expansivas. Entonces yo siento como que estos dos primeros pasos son los primeros pasos justamente para empezar a tambalear un poquito esa estructura y ver qué queremos que permanezca y qué necesitamos cambiar. El camino es muy personal y cada uno de nosotros tiene como una única manera de conectar con esto, con su mundo interior y con el cambio que quiere llevar a cabo. Yo comparto esto porque, como dije antes, pasé muchísimo tiempo de mi vida creyendo que estaba rota y que tenía que cambiar mis emociones y no sabía cómo hacerlo y probé literalmente de todo, o sea, todo lo he probado y lo seguiré probando porque estoy siempre abierta a aprender y a conocer nuevas maneras de conectarme conmigo, pero algo que a mí me generaba mucho dolor era mi manera de pensar. Y era como que me decían, no sé, hace yoga, conecta, respira, y divino, y sí, y lo hago. O sea, hoy hago esas cosas y también me ayudan mucho a relacionarme con mi cuerpo de otra manera, pero yo iba y respiraba y después el resto de mi día seguía pensando que no era suficiente, que el dinero no es para mí, que mis sueños están muy lejos o es muy difícil de que los consiga. O sea, todos esos pensamientos seguían estando ahí, aunque yo me sentara a respirar 15 o 20 minutos por día o aunque haga una meditación, como que sentía que había un trabajo diario que no tenía que ver con arreglarme, sino con encontrarme otra vez y nombrarme
en un nuevo diálogo en el que yo me sienta y me reconozca realmente a mí misma, a la vida que quiero tener. Lo que quiero decir es que este diálogo interior que tengamos esté totalmente alineado a esa verdad, a esa vida que queremos vivir en la materia, porque es de esa manera como la vamos a vivir. O sea, ese es el filtro que vamos a tener para vivir esa vida que nos toca. Que nos toca, no, que construimos. Entonces, haría foco y les comparto esto con esa intención de que quien escuche del otro lado haga foco en estos dos pasos, en revisar, hacer zoom, iluminar esos pensamientos y en recordar cada momento que si esos pensamientos duelen, los podemos cambiar y que encuentres esa única manera que tenés de encontrarte con vos y poder cambiarlos, si es la escritura y si este ejercicio sirve, nada, que vayas por ahí y sigas probando. Yo lo sigo haciendo porque esa voz de víctima cada vez tiene menos lugar en mí, pero aparece. Y entendí que esto, que pelearme o negarla y rechazarla no servía de nada, así que le doy sus espacios. A veces no es que me siento a escribir sobre mis creencias limitantes, sino más bien que literalmente dejo que esta voz de la víctima aparezca y cuente todas sus verdades. Y después, bueno, cuando releo me doy cuenta, esto es lo que me estoy diciendo. Y es lo mismo que después me repite esta voz del miedo silenciosamente, pero ahora cada vez deja de ser, o sea, como que empieza a estar más alto porque es la percepción, perdón, la presencia es lo que hizo que me pueda dar cuenta que vos estás hablando. Y todos los días estar disponible a recordarme lo valiosa que soy, lo importante que soy y tener mi aprobación. Y bueno, ahora empiezo a ver esos resultados en la materia, así como toda la vida me dije que me iba mal en el amor y me rechazaban y eso vivía, ahora me empiezo a decir que soy valiosa y que me acepto y me apruebo y me amo y empiezo a ver cómo la materia poco a poco empieza a reflejar eso, como si la materia fuese un reflejo de la manera que tenemos de pensar. Así que nada, les comparto eso, los invito a que presten atención a esas creencias y que así como forjamos nuestras creencias limitantes en la repetición, tengamos la misma paciencia y la misma disponibilidad para repetir lo nuevo, para nombrarnos de nuevo, repetidamente, en cada día, en cada momento, elegir con qué nos vamos a identificar, con qué voz vamos a identificarnos, a elegir ser. Y bueno, por acá obviamente he tomado el camino de la voz del amor y ha sido desafiante y a veces lo sigue siendo, pero vale muchísimo la pena y sé que cada vez serán más grandes los resultados, más felices los resultados del cambio que decidí llevar a cabo. Les mando un beso.